Bueno, vamos a corregir el ejercicio 28. En el ejercicio 28 nos presentan una función f de x definida a trozos, que es el beneficio en miles de euros en función de x, que es el gasto en publicidad también en miles de euros, ¿vale? Bueno, pues para representarlo vamos a ver qué tipos de funciones hay en cada uno de los trozos. En el primer trozo tenemos una parábola, tiene grado 2, y en el segundo trozo tenemos un polinomio de grado 1, es decir, una recta. Vamos a representar una parábola y para ello fijaos en una cosa. Nosotros, para cualquier parábola, vamos a intentar localizar el vértice, ¿sí? Conocemos una fórmula que nos dice que la x del vértice de una parábola es menos b partido por 2a. Pero esa está aparcada, ¿vale? Porque nosotros sabemos que el vértice de una parábola es o el máximo o el mínimo. Por tanto, lo vamos a hacer derivando igualando a 0. ¿Bien? Pues vamos al lío. También vamos a sacar los puntos de corte, vamos a hacer esas dos cosas para poder representarlas. Empezamos por donde queráis, vamos a empezar por ejemplo por puntos de corte. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer primero puntos de corte con el eje X y tenemos menos 5x cuadrado más 40x menos 60 igual a 0. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque los puntos de corte con el eje X, en este caso para la parábola, se hacen igualando la función a 0, ¿vale? F de x igual a 0 o y igual a 0, lo escribís como os dé la gana. Bueno, resolvemos esto, nos queda menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1600, menos 4ac, que es 20 por menos 60, es menos 1200, partido por 2a, que es 2 por menos 5, menos 10. Menos 40 más menos raíz cuadrada de 400, que es 20, partido por menos 10. Menos 40 más 20 es menos 20, partido por menos 10. Nos queda 2. Y menos 40 menos 20 es menos 60, partido por menos 10, nos queda 6. Por tanto, nos han salido dos puntos de corte. El x2 función 0, por lo tanto el primer punto de corte es el 2, 0, y el x6 función 0, por tanto el 6, 0. Y nos fijamos en una cosa que tenemos que comprobar siempre. Los valores de x que nos han salido en una función definida de trozos tenemos que comprobar si corresponden a nuestros trozos. Entonces, como estamos haciendo puntos de corte con el eje X del primer trozo, vamos a ver si el 2 y el 6 caen en el primer trozo. Efectivamente, el 2 está dentro del intervalo 0,6 y el 6 es justo el último valor del intervalo 0,6. Por tanto, los dos puntos me sirven como puntos de corte. Bien, una vez que tengo hecho los puntos de corte, con el eje X nos vamos al... podríamos hacer punto de corte con el eje Y, venga. Punto de corte con el eje Y. Es importante darme cuenta que tiene sentido hacer el punto de corte con el eje Y solamente el primer tramo. ¿Por qué? Porque el corte con el eje Y se hace igualando la X a 0, ¿sí? Entonces, claro, yo puedo sustituir aquí y podría sustituir aquí si me da la gana. El problema es que no tendría sentido. Yo tengo que localizar dónde está el 0. X igual a 0 aquí no está, está aquí, ¿vale? Si yo digo que el punto de corte es cuando x es igual a 0, pues tengo que buscar el 0, ¿vale? Así que tiene sentido solamente para el primer tramo. Bien, pues nada, hacemos x igual a 0, calculamos f de 0 y nos queda menos 60. ¿De acuerdo? Así que nos queda el punto 0 menos 60. Bien, ahora vamos a los extremos relativos. En este caso, sabemos que una parábola tiene un máximo o un mínimo. Es más, como el coeficiente líder es negativo, yo sé que la parábola es cóncava, ¿sí? Por tanto, va a tener un máximo. Bien, pero de todas formas, vamos a hacerlo.
extremo relativo, porque solamente va a haber uno, así que lo pongo en singular. Y lo calculo haciendo la derivada. Voy a aprovechar y en vez de hacer la derivada solamente de la parte de arriba, voy a hacerla de toda la función. Entonces, ya por si me hiciera falta para la segunda parte. 0. Voy a quitarle los iguales, aunque aquí lo podría dejar, pero bueno. Y aquí me quedaría 5 medios. 6 menor que x menor que 10. Bien, pues mira, ¿qué ocurre aquí? Nos vamos al primer trozo, queda menos 10x más 40, ¿no? Efectivamente, bueno, pues menos 10x más 40 igual a 0. 40 sumando pasa restando, me queda menos 10x igual a menos 40, x igual a 4, ¿vale? Menos 10 multiplicando pasa dividiendo. Nos queda x igual a 4. Claro, cada vez que yo vaya a calcular un extremo relativo, tendría que comprobar si es máximo o mínimo. Tendría que sustituir en la derivada segunda, ¿sí? Vamos a hacerlo, aunque en este caso ya sabemos lo que nos va a salir, ¿vale? Nos tiene que salir negativo porque ya dijimos que con coeficiente líder negativo la parábola es cóncava. Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, yo me voy a la derivada segunda, ¿sí? Y hago f segunda de 4. También tenía que comprobar que el 4 caía en mi intervalo del primer tramo, que es con el que estoy trabajando. Efectivamente, el 4 cae aquí dentro, por tanto, me sirve como punto crítico. Ahora, lo sustituimos en la derivada segunda, estoy derivando aquí, ¿vale? Perdón, aquí, en la derivada primera vuelvo a derivar, me quedaría menos 10. ¿Sí? Si yo hiciera f segunda de x, es una tontería, pero bueno, la voy a dejar escrita para que nadie se pierda. Si yo derivo esto, me queda menos 10, y si derivo 5 medios, me queda 0. Entonces, cuando yo intento hacer f segunda de 4, me vengo aquí y me queda menos 10. Negativa, como la derivada segunda es negativa, f de x tiene un... Si es negativa, máximo. Relativo en x igual 4, y recordad que siempre hacemos f de 4, ¿vale? Necesitamos su compañero. Entonces, nos vamos a la función, sustituimos el 4, nos queda 4 al cuadrado 16 por menos 5 es menos 80, 4 por 40 es 160, menos 60. Así que nos queda menos 140 más 160, esto es 20. ¿De acuerdo? Pues ya tendríamos que para 4.000 euros de gasto en publicidad tendríamos un beneficio de 20.000 euros. ¿Vale? Ese es el máximo. Que no sabemos si nos lo piden, pero de momento está ahí hecho. Bueno, pues ya la derivada segunda no me hace falta, la voy a borrar, ¿vale? Y vamos a empezar con la representación de la función, porque ya sí que tenemos todo lo que nos podría hacer falta. Ahora voy a dar un atajo de esta representación, ¿vale? Lo he hecho lo mejor posible, pero ahora vamos a hacer una versión un poquito más rápida. Mirad, nosotros sabemos que nuestra función está representada en el intervalo 0,10, está definida en el intervalo 0,10, así que solamente me quedaría pues, con los valores desde 0 hasta 10, ¿no? La parte positiva del eje X. Bueno, ¿qué puntos tenemos? Pues tenemos, para empezar, el 2,0 y el 6,0. Bien, así que marcamos el 2,0 y el 6,0. Ya tenemos dos puntos. También tenemos el corte con el eje Y, que es el 0 menos 60. Claro, si yo cuento aquí menos 60 de uno en uno, pues no acabamos nunca. Así que vamos a ir de 10 en 10. Entonces tenemos menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50 y menos 60. Este sería el siguiente punto. Bien.
Nosotros sabemos que la parábola empieza aquí, pasa por aquí, pero habíamos calculado también el vértice. Que el vértice era el punto, y no lo he escrito, era el punto, lo pongo aquí al lado, 4, 20. ¿Vale? Cuando la x vale 4, la función vale 20. Entonces lo tendríamos aquí, perdón, el 4, 20. Aquí tenemos el 10, aquí tenemos el 20. Así que aproximadamente caería por aquí. Bien, como esto es una parábola, es simétrica, nosotros sabemos que empieza en el 0 y acaba en el 6, es decir, que empieza aquí y termina aquí. No me puedo pasar de este punto. Tenemos el vértice, caemos aquí y de aquí no me paso. Y este que es abierto, cerrado, pues como tiene el igual, queda cerrado, ¿vale? Este también quedaría cerrado. Bien, ahora tenemos que representar una recta y representar esa recta es una absoluta tontería. Voy a borrar de ahí arriba. Hacemos una pequeña tabla de valores y nos quedará x, f de x igual a 5x partido por 2 menos 15. Hacemos la tabla de valores y mirad, ¿qué valores vamos a dar? Tengo que recordar una cosa cada vez que dibujo una función definida de trozos, que es que tengo que dar el primer y el último valor de cada trozo. En el primer caso, el primer valor era 0 y el último valor era 6. Los había conseguido a través de los puntos de corte, ¿vale? Me habían salido casualmente a través de los puntos de corte, ¿vale? Cuando la x vale 0, valía menos 60, era el corte con el eje y, y cuando la x vale 6, la función vale 0, era un corte con el eje x, ¿sí? Pero habían salido de casualidad. Si no me hubieran salido, tendría que haber dado el primer y el último valor de cada tramo, es decir, el 0 y el 6 los tendría que haber dado. Ahora tengo que dar el 6 y el 10, ¿sí? Bien, para hacer las cosas bien, yo voy a dar el 10. ¿Y por qué no das el 6? Pues no doy el 6 por un motivo, porque es que el 6 no está aquí. Pero ¿qué es lo que sí puedo escribir? Límite cuando x tiende a 6 por la derecha de la función. ¿Tengo el 6? No, yo no podría poner aquí 6. Podría escribir ahí 6 por la derecha. ¿Sí? ¿Qué significa este 6 por la derecha aquí? Límite cuando x tiende a 6 por la derecha de f de x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a empezar con el 10. 10 por 5, 50. Entre 2, 25. Menos 15, 10. Pues resulta que pasa por el punto 10, 10. Y por otra parte, límite cuando x tiende a 6 por la derecha de f de x. Como el 6 por la derecha le corresponde a este trozo, 6 por 5, 30, entre 2, 15, menos 15, 0. ¿Vale? Entonces, vamos a representarlo. Sabemos que es una recta, ¿eh? Cuando la x vale 10, la función vale 10. Cuando la x vale 10, tenemos que prolongar esto. Aquí tenemos el 6, 7, 8, 9 y 10. La función vale 10. Es decir, que aproximadamente caerá por aquí. Y también sabemos que parte del 6 derecha, es decir, aquí del 6 derecha 0, pues tenemos este trozo de recta. Fijaros, en 10 aparece el igual, lo cerramos. Así que esta sería la representación de nuestra función, que no es muy complicada y la hemos hecho de una manera muy exhaustiva, ¿vale? Hemos sido muy precisos. Bien. Y pasamos al apartado B, que nos dice: calcule el gasto en publicidad, es decir, calcule el valor de X
a partir del cual la empresa no tiene pérdida. Fijaos, nos han hecho representar la función en el apartado A. Vamos a verla. Mira, la función de beneficio empieza en menos 60. ¿Ese menos 60 qué representa? Pues que si no invierto nada en publicidad, la empresa perderá 60.000 euros. ¿De acuerdo? Pero en cuanto empieza a invertir en publicidad, esas pérdidas se van reduciendo hasta llegar al 2. Si invertimos 2.000 euros en publicidad, el beneficio es 0. Es decir, hasta aquí tenía beneficio negativo, es decir, tenía pérdida. Y justo en este punto empiezo a tener ya beneficio positivo. ¿De acuerdo? Aquí otra vez se hace 0 y después vuelve a crecer muy despacito. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Darnos cuenta gráficamente que el punto que nos piden en el apartado B es el 2. A partir de x igual a 2, f de x es positiva. Dicho en términos del problema, a partir de 2.000 euros de gasto en publicidad, la empresa, deja de tener pérdidas. Y listo, ya tenemos hecho el apartado B muy fácil, ¿vale? Es tan fácil porque nos han pedido que representemos en el apartado A la función. ¿Bien? Bueno, nos vamos al apartado C, que nos dice para qué gasto en publicidad se producen beneficios nulos. Pues ya lo teníamos. Tenemos beneficios nulos para x igual a 2 y para x igual a 6. La empresa, vamos a poner aquí B, aquí vamos a poner A. La empresa tiene beneficio nulo para una inversión en publicidad de 2.000 euros o de 6.000 euros. Alguien se puede preguntar, bueno, ¿y si yo no me doy cuenta que tengo que mirar la gráfica? Pues mira, nos están diciendo que el beneficio tiene que ser nulo. Es decir, que lo que nos están diciendo es que la función sea igual a 0. ¿Vale? En realidad este es el punto de corte con el eje X. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada. Hacemos la función igual a 0, cogemos cada tramo, lo igualamos a 0 y se acabó. Nos van a salir los mismos valores, x igual a 2 y x igual a 6. ¿Bien? Habría que hacerlo con cada tramo, tanto con el primero como con el segundo. Y por último nos dicen, calcule el gasto en publicidad que produce máximo beneficio, pero eso ya lo habíamos hecho. El gasto, perdón, este era C, ¿verdad? Sí, este era C. El gasto en publicidad que produce máximo beneficio, y además lo habíamos comprobado, sustituyendo la derivada segunda, era 4. Así que para 4.000 euros de inversión en publicidad, se obtiene un beneficio máximo
y recuerdo perfectamente que eran 20.000 euros. Pues listo. Con esto tenemos hecho el ejercicio 28. Vamos a pasar al siguiente, ¿no? Vamos a seguir repasando. Venga, dale caña.